Muy bien. Nos da gusto a todos los que se han unido a este webinar. Damos muchas gracias a Dios por la vida de Michael Colley. eh, y bueno, él nos trae un tema muy interesante en esta tarde, que es cómo crear una portada de impacto. Y estamos muy agradecidos con América Latina por estas oportunidades que nos da de compartir de diferentes temas mes tras mes. Y en verdad es un privilegio cuando varios de nuestros invitados nos pueden compartir de su experiencia, de lo que el Señor les ha dado para compartir con toda la comunidad. Muchas gracias, Michael, por aceptar esta invitación. Él vive en Australia con su esposa Isabel. Tiene dos hijas que nacieron en Buenos Aires mientras ellos desarrollaban este ministerio de certeza allá en este hermoso país. Y pues estamos muy contentos que desde Australia el día de hoy nos compartas de toda la experiencia, todo lo que el Señor ha puesto en tu corazón para compartir con nosotros. Y pues te damos el tiempo. Deben saber que Michael está un poquito enfermo, pero agradecidos de que Dios le está dando la fuerza para poder estar aquí y compartir con nosotros. También queremos recordarles que al final tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Ustedes pueden irlas anotando en el chat. También hay una sección de preguntas y respuestas en el chat. Ustedes pueden ahí anotar sus preguntas y él nos hará favor de responderlas. Sin embargo, también durante la sesión, cuando Michael nos esté compartiendo diferentes conceptos, enseñanzas, si alguno de ustedes tiene alguna duda o no quedó muy claro el concepto, también queremos animarles a que lo escriban y se lo haremos saber a Michael para que nos aclare o detalle más ese punto que a lo mejor no quedó muy claro o que hay más inquietud. También podemos hacerlos. Si quieren esperarse al final a hacer preguntas, también queremos darle oportunidad que ustedes también interactúen en esta exposición de cómo crear una portada con impacto. Entonces, pues damos la bienvenida a Michael. Si gustas presentarte o decir algo más de lo que ha sido tu experiencia, bienvenido. Bueno, me alegro por estar con ustedes en esta tarde. Saludos desde Melbourne. Me gustaría hoy compartir con ustedes una idea, una herramienta que te va a ayudar a crear portadas para libros, que vende libros, que comunica. Así que primero quiero hacer una pregunta. Cuando estamos pensando en hacer una portada para un libro, ¿qué es más importante? ¿Las palabras o las imágenes? ¿Qué es más importante? ¿El texto o el diseño? Bueno, yo quiero Alguien decirles, dijo que ambos. bueno, ambos. Sí, En Colombia. es cierto. Am, necesitamos palabras y necesitamos diseño. Lo que yo quiero proponer en ese momento es que el buen diseño comienza con buenas palabras. Así que el comienzo de un buen diseño es un buen texto o buenas palabras. Te quiero mostrar que el mejor diseño en el mundo no puede dar vida a un título pobre. El mejor diseño no puede salvar un concepto débil. Si hay un concepto fuerte, si hay un título fuerte, el diseño casi no importa.
quiero mostrar ahora, voy a compartir la pantalla. Vamos a pasar por cinco pasos. El primer es el concepto. Ahora quiero mostrar la importancia de palabras. Acá tenemos una etapa que el diseño no es fuerte, pero el título sí es fuerte. Y si si tienen un título tan fuerte como eso, el diseño casi no importa. El título es importante. Las palabras son importantes. Y en este caso hay una fuerte propuesta. Es un poco exagerado, puede ser, pero es una oferta. Y el diseño no importa tanto, porque las palabras son tan fuertes que el diseño es secundario, es casi innecesario. Acá tenemos otro ejemplo de un libro, es un libro de cómo aprender otro idioma y otra vez es una oferta. En 3 meses, fluidez total en cualquier idioma en 3 meses, es una oferta fuerte. Con una propuesta tan fuerte, con un título tan bueno, el diseño otra vez es secundario. Entonces, claro, palabras y imágenes son importantes, pero yo propongo que las palabras son más importantes. Hay palabras que vemos, como el título, y también hay conceptos o palabras que no vemos en forma de palabra, pero sí en el concepto. Acá tenemos otro título fuerte. Es provocador, es controversial, es fuerte. Otra vez, el diseño, con un título tan fuerte, el diseño no es tan importante. Hay poco diseño. Hay letras, un trasfondo, hay poco diseño. No es un diseño fuerte, porque es un título fuerte. Acá hay otro libro, es un libro que publiqué yo. Es una autobiografía. El título es Dispárame primero. El título original no era tan bueno, era más o menos como el subtítulo, una descripción de la vida del tipo. Y es un cuento, es una historia muy bueno y me pareció una lástima tener un libro tan interesante con un título aburrido. Así que leyendo el libro, el tipo cuento que en algún momento enfrentó a unos tipos con armas y él se enojó porque estaban amenazando su equipo y se enojó y dijo, bueno, eh, si nos van a matar, matame a mí primero. Así que cuando encontré ese refrán en el libro, pareció un buen título. Y cuando hay un título fuerte, el diseño sigue, sigue, no me costó diseñar la tapa con ese título. Y su segundo libro, lo mismo. El segundo volumen, tuve que leer el libro. Otra vez el autor propuso un título bastante aburrido. No es un autor aburrido, su vida no es aburrida, pero el título que puso los libros que sí fue aburrido. Y otra vez, fui leyendo el libro y encontré un momento en que el autor cuenta que
que fue a un culto de sanación, digamos, si puso, si puso ciego, está ciego ahora, y fue un culto para buscar un milagro, y estaba al lado de una mujer en una silla de ruedas, hablando con ella, y en este momento se dio cuenta que realmente, si tuve que elegir entre no poder caminar y no ver, prefiero estar ciego. Así que en este momento pensé, bueno, acá tenemos un título. Entonces, el diseñador tiene que exigir del editor que haga su trabajo y que haya una propuesta fuerte. Entonces, muchas veces cuando editores están desilusionados con los resultados de los propuestas de diseñador, sospecho que en muchos casos es porque hay una falta de palabras buenas, hay una falta de concepto. Y el editor tiene que tomar control del proceso creativo. Y hay que dar instrucciones adecuadas al diseñador. Y eso comienza con palabras. El título tiene que ser un buen título. Y es difícil. En esos casos, yo como diseñador tenía que leer el libro buscando un título fuerte. Eso pasó en otro momento también durante la pandemia. Trabajé con ese libro. Es una historia espectacular de un tipo que inventó una oreja biónico, electrónico. Entonces, gente que era totalmente sordo, ahora puede escuchar. Y es una historia fascinante, emocionante, impresionante. Pero el tipo puso el título Ciencia, Fe y Pasión. No es un buen título. Es un título que se podría poner en cualquier libro de un científico. Pero esa es una historia única. Yo hablé con la casa editorial y dijeron, bueno, el autor puso ese título. El autor no está acostumbrado a que la gente resiste sus ideas, por eso logró lo que logró. Es un tipo fuerte, pero había que buscar, encontrar la vuelta, una mejor título. Así que otra vez, me tocó como diseñador encontrar otro título. Por suerte, en el segundo capítulo, el autor cuenta de su niñez y como chico observó su padre era sordo, estaba sordo. Y como niño, de parte de su padre sentía una vergüenza porque el padre tenía una farmacia y la gente entraba pidiendo remedios para cosas delicadas y el padre tenía que decir, perdón, más fuerte, por favor. Así que la vergüenza, como el muchacho, el hijo, sufrió mucho de parte de su padre esa vergüenza. Y en la escuela, en el colegio, la primaria, su maestra le preguntó, y Graham, cuando sea grande, ¿qué quieres hacer? Y él dijo, quiero arreglar orejas. Ahora tenemos el título. Quiero mostrar que es el mismo diseño. El título es todo. El mejor diseño en el mundo no puede
dar vida a un título muerto. Así que el primer paso en diseñar una portada que vende es tener palabras adecuadas. Buenas palabras. El buen diseño comienza con buenas palabras, un buen concepto. Necesitamos también entender lo que es la meta. Eso quiere decir que cuando un lector potencial ve la tapa del libro, ¿qué queremos provocar en ese lector? ¿Qué sentir, qué emoción, qué reacción queremos provocar? Y para hacer eso, para saber eso, tenemos que poner otra palabra. Y que no es el mismo, misma palabra que el título. Tenemos el título, pero además necesitamos una palabra clave que da una idea de la emoción que queremos provocar o la onda de la tapa. Tenemos un título, pero necesitamos también una palabra clave que resume lo que va a provocar la tapa. Y para llegar a esa palabra necesitamos saber quién es la audiencia, quién es el lector que queremos alcanzar. Y nos da pistas de la onda o de la impresión que da la tapa. Así que, y eso indica también los colores. Por ejemplo, en este caso es una novela Drácula. Queremos dar una sensación de drama o drama. En este caso es una novela, otra novela de horror. Queremos dar la impresión de algo tóxico o venenoso, así que verde. Así que cuando una palabra clave como tóxico, si el editor da al diseñador una instrucción, tenemos un título y tenemos la ambición, nuestra intención es provocar una sensación de tóxico, de algo tóxico o venenoso. Con esa palabra clave, el diseñador tenía una pista. Así que acá tenemos el onda romántico. Entonces, además del título, Bon Appetit, tenemos que dar una instrucción al diseñador que queremos una onda romántica. Acá, azul es el color de estabilidad, autoridad. Y si estamos hablando de dinero, eso es lo que queremos tener. Queremos saber que el autor tiene autoridad, que sus consejos son ciertos. Así que tenemos un título, pero también tenemos el concepto de autoridad. Y esa es otra etapa. Una historia, el Help es la mucama, es una historia de mujeres que trabajan en la casa de los ricos en Estados Unidos. Es una historia optimista. Entonces,
tenemos un título, el help o la mucama, pero también el diseñador necesita una indicación de qué onda, qué queremos provocar con esa etapa. Y tenemos que una sensación de optimismo. Y amarillo es un color optimista. Pero también amarillo puede ser alegre o práctico, urgente. Perdón, Michael, aquí hay una pregunta hablando de esa palabra clave. Tenemos otro Sí, comentario, pero es una pregunta en general. Pero está hablando dice así, la pregunta. Si entiendo bien, esa palabra clave es para el diseñador, para que sí, conozca hacia dónde queremos mover al posible comprador. sí. La palabra clave voy a demostrar ahora el valor de ese concepto. Y vamos a necesitar la hoja, si ustedes tienen esas hojas que enviamos por correo electrónico. La palabra clave es una palabra que nos ayuda a escapar del pensamiento habitual. Y lo voy a mostrar. Lo que quiero que hagan ahora es, en el dorso de la hoja, quiero que ustedes hacen un dibujo. Ustedes tienen que diseñar una propuesta para una tapa del libro. Le voy a dar el título. El título es El cielo. Ahora, tienen 20 segundos. Quiero ver una propuesta para la portada de un libro sobre el cielo. 20 segundos. Dibujamos donde dice imagen, ¿verdad? Título, el cielo, imagen, ahí es donde dibujamos. Sí, quiero que hagan una propuesta de tapa. Bueno, es muy probable que tu propuesta es así. O así. O así. Yo también haría eso. Porque con el título, con solo el título, es casi inevitable que vamos a hacer una equivalencia. O sea, la palabra, el título cielo, el diseño y la imagen es el símbolo o el objeto que tiene la asociación más fuerte con la palabra cielo. Entonces, digo cielo, ustedes piensan nubes. Es así. Pero yo creo que si tenemos que diseñar una portada para un libro sobre el cielo, el mundo no necesita otro libro, otra portada con nubes, porque ya son muchas las portadas con nubes. ¿Qué pasó? Eso es lo que pasó. Yo dije cielo. Ustedes pensaban en nubes. Entonces, el editor dice cielo, el título es el cielo. El diseñador piensa en nubes. El diseñador presenta su propuesta al editor. Y el editor no le gusta porque ya está gastado la idea de nube. ¿Y qué hacemos?
¿Qué dice el editor? No, quiero el cielo, pero no nubes. Es difícil escapar de lo habitual. Es muy difícil. El cerebro humano maneja muy bien las cosas repetitivas. Esta mañana me vestí, no tenía que pensar mucho. Es porque ya lo había hecho muchas veces. Así que no pienso cuando estoy haciendo las cosas cotidianas de costumbre. Tenemos los hábitos de pensamiento, los pensamientos de costumbre. Es muy difícil violar esas costumbres, es muy difícil escapar. Necesitamos un plan. Y eso es lo que quiero decir, eso es lo que es la palabra clave. Tenemos el título, pero además, si tenemos una palabra clave, ¿qué queremos provocar? Cuando el lector potencial ve esa portada, ¿qué queremos que se siente? No sé. ¿Qué tal maravillarse? Entonces, la instrucción que damos, que el editor da al diseñador, bueno, tenemos el título, el cielo, pero queremos provocar asombro o sorpresa. Entonces, dando esa palabra clave, maravillarse, no vamos a tener una portada con nubes, vamos a tener otra cosa. Entonces, el diseñador tiene otra pista, tiene maravillarse. A ver, ¿cómo voy a interpretar esa palabra? No hay nubes, es una tapa para un libro sobre el cielo, pero no hay nubes. Es porque hubo una palabra clave que nos desvió. Ahora, en vez de decir si me gusta o no, podemos hacer la pregunta si cumple con el requisito, con la instrucción. El diseñador cumplió la instrucción. Entonces, en vez de decir me gusta o no me gusta, que no sirve para nada, tenemos un criterio. Se puede juzgar, tenemos un criterio para evaluar la propuesta del diseñador. Quiero mostrar ahora lo que pasa cuando usamos una palabra clave. Es un libro para nuevos creyentes, cristianismo básico. Bueno, la palabra básico está en el título, pero sirvió como también palabra clave. ¿Qué es lo más básico para la vida? Agua. Entonces, tenemos el título cristianismo básico, pero tomando básico como la palabra clave, tenemos algo claro, agua, hay una sencillez, claro, transparente, algo básico. Entonces, básico era eso, la palabra básico fue la palabra clave. Acá tenemos otro libro. ¿Está bien? No está bien. ¿Qué fue la palabra clave? ¿Alguien quiere anotar la palabra clave ahí en el chat? A ver si adivinamos. Ya perdí el chat. Acá está.
Tal vez cercanía. cercanía. Ujú. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser. O simpatía, o una Empatía. ¿cómo es la palabra? Empatía. Empatía, sí. Yo creo que Ujú. empatía o cercanía, Emoción. cercanía me gusta. Gracias. Barema. No, Barema decir. Ujú. Um, Emoción, dice claro, José Luis. Ujú. sí, Identificación. identificación, cercanía, sí. Creo que sí, porque ve, me gusta eso, porque se ve la mujer, no sé, puede ser el autor o no, no sé, pero fíjate que está vestido de una manera informal, y está apoyándose sobre la pared. Digamos, no está parado no tiene una postura robusto, está un poco vulnerable, está apoyándose sobre la pared. Sí, hay una sensación de cercanía y esa fue para mí el concepto clave. Entonces, tenemos un título, está bien, no está bien, pero además hubo un concepto no dicho, un concepto visual, que es distinto, no es el título, hay un título y hay un concepto, una palabra clave. Aquí también hablan precisamente de esto de comodidad, que mira de frente como comprensión. Sí, sí, También Robert sí. nos Hay, comenta. hay Ujú. Lo más importante es el contacto de los ojos, mirándose. Digamos, acá hay una transparencia, honestidad, cercanía, esa palabra que... cercanía, sí, sí. Así que tenemos el título, pero necesitamos también una palabra clave, o sea, una palabra que guía lo visual. Caníbales enamorados, una novela. Ah, ¿Qué fue la palabra clave acá? Es muy sencillo, ¿no? Una cámara, dos manos. Unión, dicen. Ujú. Sí, por un lado sí. Es un poco confuso, ¿no? Porque hay unión, pero no parece una unión um, cálida, ¿no? Entonces, eso es Presión, complicado, es ambiguo. Um, entonces, atrapado, interrelación. sí, puede ser atrapado, puede ser atrapado. Entonces, el editor da el título, el nombre del autor y una palabra clave. También es como dientes, no sé, es esa imagen. Ujú. Entonces, Caníbales enamoradas el título en sí no es suficiente. El nuevo Oliphant está perfectamente. Acá tenemos un choque, una diferencia entre el título y lo visual. ¿Qué, qué es esa diferencia? El, el título dice una cosa, el nuevo Oliphant está perfectamente, pero lo visual dice otra cosa. Entonces, el valor de una palabra clave es que nos libera. No estamos obligados a seguir como única pista el título. El título contradice.
lo que está diciendo lo visual. ¿Qué dice lo visual? Lo visual dice la No cosa está no está bien, perfectamente, no está perfectamente. no está bien. Así que ironía, ah, la palabra clave que sea diferente, si tenemos una palabra clave, un concepto que es distinto al título, nos abre la posibilidad de ironía, ambigüedad y contradicción. Acá tenemos un título que dice una cosa y lo visual que dice algo distinto. El título dice una cosa, lo visual dice otro. Y eso genera una... esa genera drama. Es como, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Ujú. Aquí comentan que precisamente la imagen parece un hogar roto, fragmentado. Otra Claro. persona dice sarcasmo, puede ser. Sí, es Quizás. sarcasmo. O ironía o sarcasmo, sí, es sarcasmo. Así que es una propuesta fuerte para la tapa. No es, es provocativo. Acá tenemos un título que dice una cosa, que es el refrán que una madre dice a una hija, cuidado. Y el título dice una cosa, el visual dice otro. Entonces, ¿qué es? Tenemos el título, que es una madre cuidando a la hija. Cuidado. Y la hija está prestando atención a lo que dice la madre. ¿Qué es la palabra clave? La palabra clave es aventura y el título es cuidado. Y como decía antes, como dije antes, esa palabra clave es útil porque nos da la posibilidad de tener una portada que provoca porque es irónico o ambiguo. La palabra clave agrega algo al concepto del libro, pero también da la posibilidad de evaluación, porque una cosa que nos cuesta es el diálogo entre editor y diseñador. Y no digan más, me gusta, no me gusta, porque eso no sirve. En el diálogo entre dos profesionales no sirve. Pero si tenemos una palabra clave, ahora tenemos un criterio. El título no es un criterio con que se puede evaluar la propuesta de etapa, pero sí, la palabra clave sí, es una instrucción. El editor, con la palabra clave, el editor dice al diseñador, quiero que la portada comunica esa emoción o provoca ese sentir, esa sensación. Y cuando el diseñador presenta su propuesta, tenemos un criterio. Esa etapa muestra, cumple con esa expectativa de una expresión de maravillarse, asombro, sorpresa. Con esa palabra clave esa palabra clave nos da un criterio. Y eso es lo que necesitamos cuando estamos discutiendo, cuando estamos evaluando un diseño. Hay un quinto idea acá que a veces es la palabra, lo fuerte de un concepto es lo que no se dice. O sea,
Cuando queremos comunicar algo, a veces el corazón o la cosa más importante, parte del mensaje o la palabra del mensaje clave es lo que no se dice. Hay una teoría de comunicación en que se llama el cierre, que presentamos toda la información que el lector necesita para llegar a la conclusión que queremos que llegue. Y le damos todos los datos necesarios, pero para dejar que el lector haga el último paso solo, no decimos la última palabra, no decimos la palabra clave. La palabra clave no se dice, se muestra. Acá tenemos una novela que se llama El oso, pero no hay oso. La palabra clave, ¿qué es? Puede ser temor, Escapar. porque el título dice el oso. La pregunta es, ¿dónde está el oso? Dos niños vulnerables. ¿Dónde está el oso? Es brillante. Si damos el título al diseñador, el oso, ay, ¿cómo voy a conseguir un foto de un oso? ¿Voy al zoológico? No, hago un dibujo de un oso. No, no hace falta. El oso ya está en el título. No tenemos, si está en el título, no tenemos por qué tener también un dibujo del oso. Entonces, no estamos mostrando lo obvio. Alguien menciona que es peligro o violencia infantil también. Y sí, es una historia de un par de chicos, niños que están en el bosque acampando con los padres y un oso mata a los padres. Y los hermanitos tienen que sobrevivir solos, así que así es. El peligro, si damos el diseñador solo el título, el cielo, vamos a tener nubes, el oso, vamos a tener un oso, pero con una palabra clave, capaz el oso no hace falta en el diseño, ya está en el título. Acá hay otro, a mí me encanta esa etapa. El arbusto ardiente, ¿cómo se dice? El arbusto en llamas, que llama la atención de Moisés, ¿no? Ese momento clave en la historia nuestra de salvación, el llamado de Moisés. Dios aparece a Moisés en la forma de un arbusto en llamas. Acá no vemos el arbusto. Es mejor así, porque no se puede dibujar ese arbusto. Es mejor, es un misterio lo que pasó. Y es mejor dejarlo así. Pero lo que sí se puede mostrar es la reacción de Moisés. Esta noche se ve la luz de la luna en un lado de la cara y el otro lado de la cara está iluminado por las llamas. Pero no veo llamas. Veo la reacción de Moisés.
es una buena solución. Acá tenemos un libro de Certeza Argentina. El título original del libro fue Mujer Inquebrantable. Mujer Inquebrantable. The Unbreakable Woman. Tenemos una foto de la autora y tiene pinta de una mujer fuerte, así que lo obvio fue poner el título y con la autora, la mujer. Pero ella no quiso tener la foto, su propia foto en la tapa. Así que pasamos la palabra inquebrantable, pasamos esa palabra a la palabra clave y pusimos otro título. El título, cuando la vida te golpea, se puede seguir. Y la palabra clave fue inquebrantable. Así que, ¿qué es algo inquebrantable? Un diamante. Un diamante de color cálida y de forma de corazón. Entonces, el título es una cosa, la palabra clave es otra. Y la palabra clave es lo que nos permite, nos ayuda a evitar lo familiar. El cielo, nubes. Si queremos escapar de ese patrón, necesitamos una palabra clave que sea distinto del título. ¿Hay preguntas? Aquí tenemos un comentario hace rato, ahorita lo voy a leer. Hay una pregunta de Marema. ¿Qué tanto hay que dejarse guiar por las tendencias del mercado a la hora de diseñar una portada, teniendo en cuenta el público objetivo al que va dirigido el libro, la audiencia y la cultura del país donde se comercializará? Bueno, cada portada, un libro y la portada es parte del libro. El libro en sí y la portada tiene que cumplir con expectativas del mercado o del lector. Pero algo tiene que ser nuevo. O sea, el libro, el lector tiene que reconocer que el libro es para ellos. Entonces, al lector, la portada tiene que resultar atractiva. Pero para hacer eso, tiene que cumplir con ciertas expectativas. Cada género de literatura, o sea, novela, diccionario. El diccionario tiene que ser gordo, ¿no? Tiene que ser pesado. Una novela sabemos que tiene que tener cierta forma, un cierto tamaño. Cada género de literatura tiene expectativas y hay que cumplir con esas expectativas. Entonces, sí, hay expectativas culturales y del mercado y con eso hay que cumplir. En el diseño es importante, por ejemplo, la gente está acostumbrada a leer el texto en novela que está justificado, que es de cierto tamaño. No se puede hacer otra cosa, digamos, hay una expectativa. Leer es difícil, leer es trabajo. Entonces,
no hay que poner trabas, no hay que complicar la vida del lector. Entonces, si el lector espera ver letra de cierto tamaño, una hoja de cierta forma, hay que cumplir con esas expectativas. En el concepto de la tapa también, pero hay que tener algo nuevo, algo distinto. Entonces, hay expectativas que sí o sí hay que cumplir. Hay que hacer un libro que el lector pueda reconocer que es un comentario o es un diccionario. Pero hay que tener algo nuevo. Por eso estoy hablando de la palabra clave, digamos. Si hay que publicar otro libro sobre el cielo que no tenga nubes, ¿no? Entonces tenemos que buscar la manera en escapar de ese patrón. Pero sí hay expectativas y hay que cumplir con expectativas del mercado. Y Gracias. dentro de ese marco se puede hacer algo nuevo. Gracias. Agradecen la respuesta. Una pregunta aquí. Mencionaba de algo importante en cuanto a la colaboración del editor y del diseñador. A veces uno tiene la idea de que pues escribe el libro, el editor lo revisa, el título, y se lo pasa al diseñador, y el diseñador pues ve el título y empieza a diseñar, a dibujar, a pensar, ¿no? Pero con todo esto que nos has comentado, es una relación súper interrelacional. ¿Qué sucede cuando quizás aquí hay diseñadores que digan, yo quiero preguntarle al editor, o van a estar esperando que el editor les dé esa palabra clave, que para muchos quizás es algo muy nuevo, ¿no? ¿Qué se Sí. hace ahí? Bueno, me doy cuenta que soy el peor diseñador del mundo porque yo resisto. No soy obediente. Si el título no es bueno, lo digo. Pero hay cosas que muchas veces el autor presenta un manuscrito con título. Ponerle al libro un título no es el rol del autor. El autor escribe manuscrito. La casa editorial tiene que empaquetar, tiene que presentar esa obra. Y le toca a la casa editorial poner el título. Porque es parte del packaging, es parte del paquete. Y el papel, digamos, el rol de la casa editorial es hacer llegar al público ese mensaje, es llevar el mensaje del autor al público. Y entonces, el autor no es la persona indicada para poner el título del libro. Entonces, y es un poco difícil ahora porque en ese momento a veces el autor está poniendo plata para sacar el libro. Igual hay que decir, mira, nuestro rol es presentar tu libro y vamos a cambiar el título. Un autor bueno va a reconocer eso. Un autor experimentado va a respetar eso. Entonces, en cuanto al editor y diseñador, yo sé que es difícil la relación. Y si el diseñador es poco experimentado, no va a poder resistir mucho. Pero hay que exigir del editor, el diseñador tiene que exigir del editor una palabra clave. Que no se puede dar a un diseñador el título
nada más. Muy Escucho mucho editores quejándose de, de, de los resultados, no les gustan los resultados de las propuestas que le dan los diseñadores, pero la culpa es de ellos porque no están dando instrucciones adecuadas. Entonces, si eres diseñador, exige del editor instrucciones adecuadas. ¿Para quién es el libro? ¿Qué queremos provocar en el lector con la tapa? Dame una palabra clave. ¿Para qué? Cuando volvemos a hablar, tenemos un criterio que se puede usar para juzgar, para evaluar el trabajo. Entonces, bien. el diseñador cree hay que exigir buenas instrucciones. Gracias, Michael. Aquí hay otra pregunta. ¿La contraportada puede ser continuidad de la portada? Y sí, lo que pasa, sí, digamos, el diseño de la tapa para dar la vuelta, sí. Yo hago eso mucho. Digamos, porque, bueno, hay razones técnicas. Es más sencillo para imprimir. Si el diseño da la vuelta, la imprenta no tiene que... Si el lomo es distinto, tapa y contratapa, es muy difícil para la imprenta ubicar el color del lomo sobre el lomo, nada más. Si el diseño da envuelve todo el dorso del libro, es más fácil, por eso. Pero lo más importante es que sea legible. Digamos, el texto de contratapa no tiene que estar superpuesto sobre en foto o dibujo, no. Hay que hacer que sea re fácil, fácil leer. El libro, cuando alguien, funciona así, las tapas del libro. La tapa del libro, con la tapa del libro tenés 2 segundos para atraer los ojos del lector. Entonces, la tapa tiene que ser atractivo. Y el lector potencial, levanta el libro, da la vuelta para leer la contratapa y tienes 30 segundos para vender el libro con el texto de contratapa. No hay que tener mucho texto, hay que tener texto suficiente para decir de qué se trata el libro, por qué es imprescindible, entonces, y quién es el autor, qué calificación tenía el autor para escribir ese libro. Algo muy básico. No hay que tener mucho texto. Hay que ser muy vendedor. Hay que pensar si tienes que ganar la vida vendiendo libros puerta a puerta y golpeas en la puerta y tenés 10 segundos, 20 segundos para vender el libro, ese es el texto, lo que dirías en ese momento antes que se cierre la puerta, ese es lo que tiene la contratapa. Tiene que ser urgente, hay que entusiasmarse y es para vender el libro. El texto de contratapa es para vender el libro. No es para ganar premios literarios, no, es para vender el libro. Excelente. Gracias, Michael. Aquí hay otra pregunta. Dice Marema, ¿las imágenes como obras de pintura clásicas que son Creative Commons se pueden usar en portadas de libros o siempre tienen que ser compradas en plataformas como Shutterstock? Bueno, hay 2 preguntas acá. Una es, usando obras de arte,
es tentador, ¿no? Pero hay que cuidarse mucho porque, mira, yo hice eso muchas veces. Un libro sobre Moisés y busqué un grabado de Doré. Pero el problema con eso, usando obras de arte antiguas, es que da una onda antigua al libro. O sea, sobre todo, si es un libro sobre el Antiguo Testamento, realmente queremos dar la impresión que el Antiguo Testamento es historia antigua o el libro, si el propósito del libro es mostrar que el antiguo mensaje del Antiguo Testamento es relevante para hoy, nos ayuda a entender quién es Jesús, qué hizo. Si es relevante para hoy, no hay que usar una imagen antigua, porque da la impresión que no es histórico, este interés histórico nada más, y no tiene que ver con mi fe hoy día. Así que usando obras de arte clásicos, yo creo que casi para el libro cristiano es tentador, pero no es una buena idea. Es lo que pasa cuando nos da el título, por ejemplo, Introducción al Antiguo Testamento. Con ese título, la primera cosa que me ocurre es, hay una foto de ruinas con columnas de Éfeso o qué sé yo. Eso es lo que pasa cuando no hay una palabra clave, ¿viste? Que hay un título que dice Antiguo Testamento, pienso en ruinas, arqueología, todo eso. Pero si la palabra clave era relevancia para hoy, relevancia, no voy a tener ruinas, voy a tener algo del mundo actual. La segunda parte de la cuestión era de dónde conseguimos imágenes. Cada vez más pienso en que es mejor hacer las imágenes nosotros. Y no es tan difícil. Es tentador, ¿no? Pero fíjate en ese libro, ¿recuerdas? El libro es el que tenía una foto de manos. Con, con tu teléfono celular y un enemigo con dos manos, ya tenés esa tapa. Es como, no es tan difícil. Hay que ser creativo y salir y tomar una foto. No es tan difícil, no es tan difícil. Aún pagando un fotógrafo profesional para encontrar un modelo, qué sé yo. Hay que encontrar la vuelta. Las tapas que mostré hoy, la mayoría tenían visuales muy sencillos. Por ejemplo, el libro sobre el oso, hay dos chicos en silueta. Se puede pedir dos chicos um, que tómense de mano y caminen hacia una ventana y sacar foto y ya está. Es como, no es tan, yo creo que cuando vemos en internet, hacemos una búsqueda, encontramos imágenes y todo, nos mareamos. Pero si estamos usando cosas de segundo mano, tenemos resultados segundo mano. Entonces, yo animo a buscar la vuelta, a hacer algo original. Ok, gracias, Michael. Y aquí, bueno, ella misma nos comenta un poquito que su pregunta es un poco más con referencia a los derechos autor, hablando de las pinturas clásicas, ¿verdad? De como obras de artes. Es más con referencia a los derechos de autor que puede llegar a confundir, porque al ser una obra de más de 200 años, el autor ya no vive, obviamente, uno no sabe si se pueden usar o no también esto.
Bueno, Es un comentario. eso varía por país, pero normalmente es el copyright o los derechos de autor no duran para siempre. Entonces hay límites. Por eso, si es un texto muy antiguo, pero eso varía en cada país. Pero generalmente, el más antiguo el texto, más libre de, no sé. Bien. Gracias, Michael. Aquí también hay comentarios. Muchas gracias, Michael. Fue muy claro en sus explicaciones, en sus conceptos. Agradecen las respuestas. Saludos desde Argentina, Córdoba, desde Visiones Crecimiento Cristiano. Bueno, gracias por la respuesta. Toca verificar con las bases de datos de cada país. Y bueno, no sé si hay alguna última pregunta, pues en este tema tan interesante, pues ya se nos ha ido el tiempo, ¿verdad? Corrió rápido. Agradecemos mucho a Michael Colley por este tiempo. Gracias por lo compartido. Aquí en el chat voy a poner el correo de Michael. Karina dice, muy práctico, muchas gracias. Frida, fue súper claro y de mucha ayuda este webinar. Así es, ¿verdad? Va a estar aquí el correo de Michael. Ustedes pueden escribirle directamente. Él está muy dispuesto a responder a nuestras dudas, inquietudes en esto, ¿verdad? Agradecemos a Miguel. El tema de palabra clave es muy claro. Muchas gracias, Michael. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Camila manda desde Argentina. Cecilia, muchas gracias. Ha sido muy claro y nos ha dado herramientas importantes. También Oscar Arias, saludos y gracias desde Costa Rica. Marema, muy bueno todo. Muchas Un gracias. abrazo fuerte a todos. Muchas gracias, Michael. Un saludo. Excelente. Muchas gracias desde Costa Rica. Keila, gracias. Es muy bonito tener de distintos lados del mundo, ¿verdad? De distintos lados que nos podemos reunir para escuchar de este tema. Y pues muchas gracias a todos. Un abrazo desde Perú. Saludos de Laura. Y bueno, queremos agradecerles su presencia en este webinar e invitarlos también para el siguiente mes con el tema sobre ciencia ficción. Estará con nosotros el doctor Emanuel Elizondo. Posteriormente en la página de Facebook, ahí aparecerá la información, pero váyanse preparando para el 18 de mayo a las 6 horas del centro. Es muy importante esto de los horarios porque siendo de tantos países nos traen locos los horarios, pero importante que verifiquemos en qué hora nos toca en nuestro país a las 6 de la tarde, ¿verdad? La hora centro. Entonces, el 18 de mayo los esperamos al siguiente webinar. Y también si ustedes quieren inscribirse en la página de Facebook, pertenecer a la familia de My América Latina, así nos pueden encontrar en la red social para que puedan agregarse a esta comunidad donde deseamos aprender más sobre la escritura, las publicaciones, los diseños, como este tema que fue muy, muy interesante y que nos abre ojos a cosas que no habíamos tal vez ni pensado, ¿verdad? Pero pues muchas gracias a todos. Los esperamos en el próximo mes, si Dios permite. Y nuevamente, Michael, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tu experiencia. Y bueno, ahí tenemos tu correo para estar en contacto contigo. Muchas gracias a Muchas, todos. no, muchas Adelante. gracias muchas gracias. No, a ti. Gracias. Y un últimos comentarios. Gracias. Quizás se puede algo más para profundizar el tema de colores. Ya están pidiendo otro webinar. Lo tomaremos muy en cuenta para nuestros temas. Y bueno, gracias, Joy dice, para la siguiente. Pues buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Hasta luego.